creo que el Señor está manifestando su presencia en este tiempo. Han pasado cosas muy importantes. Yo creo que hoy día, especialmente hoy día, es un día muy especial, ¿ya? ¿Han escuchado ustedes la fiesta, cierto? Hoy no sé si me equivoqué. Ahí está. La fiesta del Señor. ¿Han escuchado hablar de la fiesta del Señor? Que son 7, ¿ya? Pero no son las fiestas judías, sino son las fiestas del Señor y que de una u otra manera nos afectan a cada uno de nosotros. Justamente, ¿cierto? Son 7 que están ahí. Pascua, panes sin levadura, primicia, Pentecostés, trompeta, día de expiación, ¿cierto? O del perdón y tabernáculo. Y justamente estamos aquí. Hoy día, ¿cierto? Aunque en el pueblo de Israel la celebraron el jueves para viernes, ¿cierto? Es en el calendario hebreo. Pero me llamó mucho la atención porque el pastor Fernando Orihuela hoy día, ¿cierto? Inclusive en este momento, hace 2 horas, comenzó el Pentecostés 2023. Ya está en vivo, yo acabo de verlo, ¿cierto? El link, porque está celebrando hoy día 28, ¿cierto? Se celebra esto. Y qué tremendo, porque estábamos adorando al Espíritu Santo. ¿Qué es Pentecostés? ¿Cierto? Yo puse una imagen recién ahí. Es la fiesta del Espíritu. ¿Ya? Quiero comenzar con esto. Una pequeña que no puedo dejar pasar porque la palabra tiene que ver mucho y el Señor nos estuvo preparando el domingo pasado y la continuación hoy día voy a terminar con esa palabra. Y qué rico, porque van a entender por qué no terminé el domingo pasado y era necesario terminar hoy día. Porque esta fiesta se está estableciendo hoy día. Yo sé que el pastor Fernando, en ese sentido, él es muy cuidadoso en la fecha. Él pudo haberlo hecho el jueves, pero hoy día ellos están en este momento, ¿cierto?, en Estados Unidos. Desde ese lugar están transmitiendo. Y yo doy gracias al Señor porque hoy día estamos acá y yo siento que algo poderoso va a pasar hoy día en este lugar. Tal como pasó en Pentecostés. Dice, la fiesta de Pentecostés en griego significa 50. Es también conocida en hebreo como Sabot. En hebreo significa semana y es por eso también conocida como la fiesta de la semana, y como se celebra en el contexto de la cosecha del trigo, también era conocida como la fiesta de la cosecha. Porque en ese tiempo también se daba la cosecha de otros frutos, por lo cual Israel era famoso: trigo, cebada, olivos, uva, higo, granada y dáctiles. ¿Ya? Este logo se lo copió el pastor Fernando. Si ustedes buscan en internet van a ver ese logo. Dice, ese es el pastor Fernando Orihuela, ¿ya? Le corté abajito pero el fiesta, mire, dice Pentecostés 2023, el tiempo ¿de qué? De la cosecha. ¿Saben que el primer Pentecostés fue cuando el Señor dice recibir la revelación y el nuevo pacto con Dios? Fue cuando el Señor dice, históricamente el primer Pentecostés se celebró en el monte Sinaí, cuando Dios convocó a Moisés y al pueblo de Israel para entregarle sus enseñanzas y ordenanzas. Esta cita o tiempo señalado por Dios cayó exactamente 50 días después de la salida de Egipto, y más tarde Él instruyó a Moisés para que su pueblo celebrara este evento juntamente con el gozo y la alegría que trae la cosecha. Amén. Pero quiero que podamos entender la importancia de esto y que corresponde hoy día. ¿Ya? ¿Qué ocurrió también en esta fecha? Recibir la presencia y la llenura del Espíritu Santo de Dios. 50 días después de la última cena, cuando el Señor Jesucristo promulgó el nuevo pacto en su sangre, cuando llegó el día de la fiesta de Pentecostés, Dios envió al Espíritu Santo para bautizar a todos los presentes en aquel aposento alto y darles el poder prometido para que fueran testigos del reino de Dios, tal y como el Maestro le prometió. ¿Qué les parece? Un día como hoy. Y hoy día voy a hablarles justamente de ese poder. El poder que está dentro de nosotros, como hablaba la semana, como la semilla. Dentro de nosotros hay una semilla, ¿ya?, que el Señor, ¿cierto?, colocó antes de venir a este mundo. Entonces, qué tremendo. Yo digo, ¿cómo se une? ¿Cómo se une hoy día? Ya dice, al igual que en el Pentecostés del Sinaí, Dios desplegó señales ante su pueblo para que la experiencia quedara grabada en su mente y en su corazón. Yo hoy
pido al Señor, de verdad, iglesia, que vengan experiencias sobre su vida para que este día quede grabado en su corazón. A través de la palabra, a través de lo que Dios va a soltar. Y por eso mismo el Señor en la mañana, ¿cierto?, me ordenó hacer hoy día, vamos a hacer partimiento del pan, Santa Cena. Porque justamente tiene que ver con ese momento. Dice, así que la fiesta de Pentecostés, escucha iglesia, significa recibir al Espíritu Santo de Dios, esperar en Él y ser llenado de su gloria amorosa, pero también poderosa presencia para que como los primeros discípulos podamos proclamar con la palabra y obra las buenas nuevas de salvación y con señales, ¿se acuerdan? Los dones y prodigios, y podamos confirmar que el Evangelio es poder de Dios, capaz de sanar, liberar, renovar y transformar la vida de todos aquellos que depositan su fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y por último, ¿cierto?, este día significa recibir el poder y la unción profética del Espíritu Santo de Dios. Así que la fiesta de Pentecostés nos recuerda que el Señor Jesucristo envió a su Espíritu Santo para que viviéramos en el poder del Espíritu, proclamáramos su Evangelio en el poder del Espíritu y fuéramos testigos de su reino hasta lo último de la tierra por el poder del Espíritu, de manera que seamos iglesia apostólica y profética que Él desea y que avanza contra toda fuerza de las tinieblas, contra toda mentira y engaño, y de manera que ni las puertas de la muerte la pueden detener. Aleluya. Y yo siento que eso es lo que Dios está trabajando en nuestras vidas, para poder llegar a ser, ¿cierto?, esta iglesia gloriosa, esta iglesia, ¿cierto?, que pueda llevar la palabra a aquellos que lo necesitan. ¿Amén? ¿Lo creen o no? Yo lo creo. Yo creo, ¿cierto?, lo que Dios, por eso, ¿cierto?, el dibujo antes, Pentecostés, la fiesta del Espíritu. Y no es casualidad que comenzáramos a adorar. Y yo les pido, iglesia, comiencen ahí donde están. Espíritu Santo, ven, lléname, bautízame, comienza, ¿cierto?, a activar aquellos dones. Quiero que estén atentos a lo que se va a soltar hoy día, porque de verdad yo siento que hay algo poderoso Dios va a soltar en este día. Amén. Pero no voy a continuar, necesito los juveniles acá adelante. Yo no los veo acá adelante. No puedo. Amén. ¿Dónde están los juveniles? ¿O los tengo que llamar? ¿No? Ya, así que yo creo que algunos adultos van a tener que hacer un espacio para que los juveniles, aquí faltan juveniles. Vengan, los voy a llamar, ¿ah? Sí. Amén, los necesito, de verdad. Para mí es muy importante que usted, especialmente hoy día, allá donde la pastora hay 4 asientos. Vayan donde está la pastora. Hoy día vamos a culminar y yo siento que Dios va a establecer algo muy poderoso en su vida. Ya hay cosas que Dios también me mandó a establecer, así que les voy a pedir en el Señor, ¿cierto? Traten de no irse. Yo sé que no permitas que el enemigo voy a tratar de avanzar rápido, ¿ya? Para que aquí todavía hay 2 asientos vacíos. ¿Ya? ¿Dónde están los juveniles? Yo veo unos juveniles ahí atrás, 2. Vengan a sentarse aquí adelante, amén. Hagan caso. ¿Ya? Hay algo que quiero romper en realidad en ustedes. Yo les dije la semana pasada, hay un tema que voy a hablar al final, ¿eh? Vamos a hablar el tema de la rebeldía que el Espíritu ha puesto en la vida de los juveniles. Y yo no quiero que eso pase en la vida de ustedes. ¿Saben por qué? Porque eso va a traer problemas a futuro en sus vidas. Ese espíritu de rebeldía va a traer problemas en sus vidas. Cuando tengan que enfrentar situaciones, cuando tengan que vivir ciertas situaciones. De verdad, juveniles, no, yo no lo hago por querer joderle la pita, ni mucho menos. Pero hay algo que hay que romper en el espíritu y yo siento que hay que hacerlo acá. ¿Amén? Ahí es muy fuerte. Hay una predicación que lo más probable es que prediquen unos días esto con respecto a cómo comienza a trabajar el espíritu de rebeldía. Y eso produce justamente el tema social, el estallido social fue producto de eso, ¿saben ustedes? Es producto de eso y hay muchas cosas más que van a venir. Pero lo importante es que ustedes, juveniles, y hoy día pedí, perdón, ¿cierto? Por ahí está Seba con Nicole, por no haberle avisado, ¿ya? Yo necesito que los prejuveniles hoy día igual estuvieran, quiero que estén atentos, quiero que los papás también estén ahí atentos porque lo que vamos a recibir no es algo que al pastor se le ocurrió. Al final durante la Santa Cena vamos a hacer un acto profético, hay algo que el Señor me mandó a hacer con los padres y con los hijos hoy día, ¿ya? Entonces, es muy importante que lo hagan, iglesia, porque el enemigo está trabajando, está, ¿cierto?, dañando la mente de nuestros niños
Y si nosotros no logramos poner atajo a este tema, mañana nuestros niños se nos van a perder. Y no fuera que se fueran al mundo, de verdad. Lo más terrible es que van a perderse una eternidad, ¿dónde? En el infierno. Hay dos caminos, no hay un tercer camino. O en el infierno o en la eternidad con el Señor. Y ese es un trabajo nuestro como padres. Amén. Entonces por eso es importante ahora podemos. Hay tiempo, iglesia. Ahora se puede trabajar en ello. Hoy hay tiempo de romper, ¿cierto? Todo este espíritu de engaño que está atacando la mente de nuestros juveniles, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Entonces ya hay que poner mano dura. Y yo, como pastor, con mi esposa tenemos la responsabilidad de hacerlo. Ahí usted, si no quiere o no hacerlo, ese es un tema de ustedes, pero nuestra responsabilidad es decirle lo que no está bien. Amén. Y por eso la semana pasada, ¿cierto?, estábamos hablando de la luz, ¿cierto? Pero entramos, ¿por qué? Entramos por el cuento, ¿cierto?, como dice el pastor Mariano, la narrativa, ¿cierto?, de los dones. Estábamos trabajando con los dones y el Señor nos habló que no tendríamos, ¿se acuerdan? Voy a hacer una pequeña introducción, que no tendríamos que ser ignorantes. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 12:1, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermano, que seáis ignorantes. Entonces descubrimos que en hebreo la palabra ignorancia, ¿cierto?, significa tiniebla. ¿Se acuerdan? La palabra tiniebla significaba ignorancia. Y la palabra luz significaba ¿qué? Conocimiento de ¿qué? De la palabra. ¿Ya? Esa es luz. La luz viene, ¿cierto?, cuando comenzamos a entender y tenemos el conocimiento de la palabra. Y lo primero que el Señor hace, ¿se acuerdan? Lo primero que hace al comenzar el Génesis, ¿cierto? Génesis 1:3, ¿cierto? Él vio que la tierra estaba desordenada, vacía, dice. Y en el Génesis 1:3 dice, entonces Elohim, ¿cierto? Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y ahí comenzó todo, ¿se acuerdan? La luz era necesaria para que, después hablamos de la semilla, ¿cierto? O sea, una semilla sin luz no va a germinar, va a morir, ¿cierto? No va a tener, no que no muera, va a estar ahí, con el potencial dentro, ¿cierto? Si la semilla es una semilla de papa, por ejemplo, esa semilla va a quedar ahí. Mientras le podemos echar agua, le podemos echar todo, pero si no viene la luz, ¿cierto?, no va a poder germinar, pues, o sea, se conecta todo. Entonces, por eso la luz era importante. ¿Se acuerdan eso más o menos? Entonces, la luz de Dios siempre, la voz de Dios siempre es luz. ¿Ya? Eso es importante entender, la voz de Dios siempre es luz. O sea, cada vez que Dios habla y dice luz, la palabra del Señor trae luz. Por eso digo yo que la voz de Dios es luz. Porque la palabra de Dios trae luz. En este momento estamos recibiendo luz, conocimiento de la palabra. Amén. Entonces la voz de Dios siempre activa nuestra fe. Eso es importante. Cuando viene la palabra del Señor, cuando está el ambiente, cuando estamos, ¿cierto? Está todo dado, ¿cierto? Es lo mismo que cuando ponemos la semilla. Necesitamos una buena tierra o la tierra preparadita, ¿cierto? Se pone la semilla, la luz. O sea, el ambiente está preparado para que esa semilla tiene que, ¿cierto?, abrirse esa semilla y comenzar a salir lo que está dentro de ella. ¿Ya? Es importante, iglesia, o sea, la voz de Dios activa esa fe. Entonces pregunto, ¿cómo es la voz de Dios? La voz de Dios siempre es luz. ¿Me escucharon? La luz nos permite ver, ¿cierto? La luz quita toda duda, la luz te quita toda confusión. La luz te muestra dónde, ¿cierto?, puedes caminar, ¿o no? Cuando hay luz yo puedo mirar y sé que hay por aquí no, porque hay muchas cosas, ¿cierto? La luz me permite caminar. Amén. Especialmente, iglesia, en este tiempo donde estamos viviendo tiempos, ¿cierto?, donde hay mucha, escuchen, confusión, donde hay muchísima confusión, donde hay muchas voces, que necesitamos que la luz del Señor se establezca. Amén. Ahí estamos entonces. Vamos a, ¿cierto?, no olvidarse de estos tiempos de cosecha, tiempos donde Dios va, y aquí quedamos, ¿cierto?, en el poder de la luz. Esta es la segunda parte, y quiero que pongan atención, juveniles, atentos, porque creo que Dios va a establecer algo en su vida, en su interior en este día. Amén. Entonces, lo primero que estuvimos hablando, ¿cierto?, quiero que entiendan el poder de la semilla en nosotros. Si los árboles vienen equipados, ¿cuánto más nosotros, ¿cierto? Si la semilla en sí tiene dentro de sí el potencial o lo que va a ser, ¿cierto?, el fruto o el vegetal, lo que sea, está dentro de una semilla, ¿cuánto más nosotros? Y nos quedamos con esto. ¿Se acuerdan?
ahí quedamos, ¿ya? Hablábamos de Jeremías. Antes de que te formara, ahí está la palabra para el día de hoy, ¿cierto? En la continuación del domingo pasado. Antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes de que salieras de la matriz te consagré. Te di por profeta a las naciones. Yo le puse otra versión, ¿cierto? Te conocí aún antes de haberte formado, ¿ya? Y como les decía, y aquí donde, a ver, ¿cómo? Dios conoció a Jeremías antes de haberlo formado. O sea, ¿qué me está diciendo el Señor? Que antes de que viniera, ¿cierto? Y fuera formado en el vientre de la madre, ¿cierto? Jeremías estaba con él allá arriba, en la eternidad. Nosotros también. El problema es que no nos acordamos. Por eso los niños cuando vienen, los niños vienen con eternidad. El problema es que muchas veces en el pasar del tiempo, la eternidad, a veces nosotros los padres les vamos sacando la eternidad en ellos. Porque ellos vienen de allá. Entonces, aquí como les decía yo, ¿cierto? Donde tenemos que entrar en el terreno de la revelación, o sea, poder entender esto. A ver, ¿qué está diciendo el Señor? Te conocí aún antes de haberte formado del vientre de tu madre y antes de que nacieras, ¿se da cuenta? Antes de que saliera desde el vientre de su madre, te aparté. O sea, ya Dios había apartado a Jeremías. Dios ya lo había, ¿cierto? Le había entregado dones, que uno dentro de los dones era el ser profeta, porque le dijo, y te nombré mi profeta. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? O sea, que antes de que naciera, ¿cierto? Antes de que naciera Jeremías, él ya era profeta. Ya él tenía un don, ¿cierto? Dentro de él, el de ser profeta, y lo fue. ¿Ya? Iglesia, todo lo que Dios crea, ¿cierto? Todo lo que Dios hace, cumple un propósito. Jeremías tenía que cumplir un propósito. Dentro de todos los propósitos que tenía, Jeremías era que él fuera profeta. Ya, la palabra lo dice. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Amén. Todo lo que Dios hace, fuimos hechos por Él, ¿o no? Tú y yo fuimos hechos por Él, ¿cierto? Y a imagen de Dios nos creó, hombre y mujer. Fuimos hechos y todos nosotros, juveniles, ustedes vienen a este mundo a cumplir un propósito. ¿Ya? Y en eso estamos. Estamos descubriendo eso y estamos entendiendo que hay un equipamiento. Yo voy a volver a hablar de ese equipamiento. Amén. Cada persona que nace en esta tierra, ¿cierto? Hay dos cosas que ocurren. Número uno, ¿cierto? Cada persona que nace en esta tierra nace, número uno, escuchen, nacen con un propósito. Amén. Y segundo, nacen con un equipamiento dado por Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Jeremías, antes de venir, ¿cierto? Dios lo equipó. Dios puso en él el que él fuera profeta. Lo dice clarito, antes de que, ¿cierto? Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta. O sea, él ya, ¿cierto? Venía con un propósito establecido y también venía con un equipamiento. Ese equipamiento, ¿cierto? Bueno, algunos le llaman equipamiento celestial, otros le llaman equipamiento preexistencial. O sea, que está dentro de nosotros antes de ser creado. ¿Ya? Por si acaso, por si alguno... ¿De qué estamos hablando el pastor? Estoy hablando de esto y le voy a explicar un poquito de este equipamiento que es tan importantísimo. ¿Ya? Y van a entender qué tiene que ver el Espíritu Santo y por qué hoy día justamente estamos, ¿cierto? En Pentecostés. ¿Ya? O sea, ¿cómo todo se une? Amén. Escucha, iglesia, nadie viene a este mundo sin un equipamiento. No importa las circunstancias, ¿cierto?, que hemos nacido o concebido, ninguno viene a este mundo sin ese equipamiento. O sea, todos los que vienen a este mundo, seamos nosotros, los que están afuera, todos tienen un equipamiento. Dios, ¿cierto?, colocó en cada uno de ellos y en nosotros este equipamiento. Amén. Pero es necesario que se den algunas características para que nosotros podamos usar ese equipamiento. Amén. ¿Me escucharon? Es necesario que se den ciertas características. Les voy a explicar. ¿Ustedes ven esto, no? ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? Este parece una cajita plástica, ¿cierto? Pero yo creo que los juveniles ya sacaron el rollo. ¿Qué es lo que es esto? ¿Ya? Este es un disco duro externo portátil, ¿ya? Como el que está ahí. ¿Ven?
es el que está ahí, el más poderoso que está hoy día, portátil. Hay uno más poderoso, me contaba el Moy, pero son mucho más grandes. Pero digo portátil, que uno lo puede andar trayendo. Ese Samsung que está ahí, el más poderoso. Estoy diciéndole, no me pagan ni uno por esto, pero tiene 16 terabytes. ¿Así está bien o no? ¿Terabytes? ¿Sí? 16 terabytes. Este no, este tiene parece que eran 2. 1,5 o 2 terabytes tiene este. Este es un Toshiba. Ah, no, este no es Toshiba. Me trajo otro mi hijo. Ya, este es un disco duro externo, ¿cierto? ¿Sí? Pero para poder conectarlo a mi computador, ¿cierto? Está ahí. Está ahí, ¿eh? No tengo, yo tengo no me alcanza para un... ¿Ya? ¿Qué necesitamos para poder conectar esto? No, ¿cómo lo vamos a armar? Necesitamos un conector, un cable, ¿cierto? ¿Ya? Mire, esto es con dibujitos. Aquí, ¿cierto? Para poder conectarme al computador yo necesito... Ahí está. Me llamó mucho la atención porque, si se dan cuenta, el cable tiene por un lado, ¿cierto? El enchufe diferente, no son iguales. Entonces hay que estar bien conectado, ¿cierto? Tener el enchufe necesario para que este se pueda conectar, ¿ya? Yo pueda conectar este. ¿Ya? Ahí está conectado, ¿ves? Esto que usted ve es tan pequeño, pero aquí se puede almacenar mucha información, datos, ¿cierto? Archivos, fotos, videos, una cantidad. Imagínense, si es de 2 terabytes, ya imagínense el Samsung que está ahí, 16 terabytes. O sea, una cantidad, pero en realidad uno no terminaría, ya no, muy complicado, yo creo difícil poder llenar ese que está atrás, ¿ya? Entonces necesito, ¿cierto? Este disco duro externo portátil necesita un conector para poder, ¿cierto? Conectarlo. Yo ahí prendí mi computador, ¿cierto? Y lo conectamos, ¿cierto? Ahí. Ya el computador lo empieza a leer. Ahí, bueno, le había puesto para que escucharan, pero ahí lo reconoció. Hace un sonido cuando lo reconoce. Y, ¿cierto? Yo puedo entrar, ya yo entro ahí, ¿cierto? Bueno, se va a demorar un poquito. Y yo puedo, toda esta información que está acá, yo la puedo ver en mi computador. ¿Sí? ¿Está bien o no? Estamos en clase ¿de qué podría ser esta clase, Moy? De computación, de informática. ¿Ve? Ahí lo tienen, ahí está listo. No sé, bueno, ustedes no lo van a ver, pero yo puedo entrar ahí, dice Ricardo Olivares. Y ahí entro, ¿cierto? Tengo carpetas, ahí ya lo voy a abrir. Tengo carpeta, archivo, tengo una cantidad de información en ese disco duro. ¿Amén? ¿Lo entendieron o no? ¿Sí? Ahora quiero explicarle. El disco duro portátil somos nosotros. ¿Ya? El conector es el Espíritu Santo. Y el computador es la iglesia de Cristo. ¿Amén? ¿Están ahí o no? Iglesia, cada uno de nosotros, ¿ya? Somos este disco portátil. Tenemos un registro, ¿cierto? De todo lo que Dios nos ha equipado. Dentro de nosotros, ¿cierto? Hay un registro de todo lo que Dios nos ha equipado. Dentro de nosotros hay muchas cosas que aún muchos de nosotros desconocemos. ¿Ya? Escuchen, para poder, ¿cierto? Para que pueda funcionar y para que pueda salir todo lo que, ¿cierto? Lo que está dentro de nosotros, necesitamos este conector. ¿Ya? O sea, necesitamos que el Espíritu Santo nos pueda conectar ¿con qué? Con la iglesia del Señor. ¿Me están siguiendo? Entonces, lo que Dios está haciendo en este tiempo, y comenzó el sábado antes pasado, en este retiro de los dones, porque justamente los dones son ese equipamiento, ¿cierto? Existencial, o el equipamiento que está dentro de nosotros, ese potencial que está dentro de nosotros son los dones. Y lo que Dios quiere hacer en este tiempo es que esos dones, ¿cierto? A través del Espíritu Santo lo podamos conectar. Acuérdense que los dones no son para nosotros, ¿son para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia del Señor. O sea, lo que yo tengo dentro de mí, lo que está dentro del disco duro, a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Va a entrar a la iglesia y se va a poder
Por eso es importante, juvenil. O sea, yo lo hago así con manzanitas y peritas porque yo quiero que ustedes logren entender. Esto somos nosotros. O sea, hay mucha información dentro de nosotros. Mientras no nos conectemos con el Espíritu Santo, la iglesia del Señor nos va a poder, ¿cierto? Bueno, y aquí lo tengo, lo hice, ahí, ¿ves? Ahí le puse más. Ahí está, lo que estoy hablando. Entonces, por eso es importante la conexión del Espíritu Santo. Por eso hoy día, qué tremendo que hoy día sea Pentecostés, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo ahí en el aposento alto, que hoy día justamente esté pasando. No es casualidad, ¿o no? Juveniles, prejuveniles, yo quiero que logren entender esto, o sea, algo tremendo Dios quiere establecer en ti. Por eso hoy día estoy hablando de esto, o sea, de esa forma, ¿cierto? ¿Cierto? El computador tiene acceso a toda información, a todos los datos, ¿cierto? A todos los archivos, a todo lo que Dios ha depositado dentro de nuestra vida, ¿ya? Escucha esto, cuando eso se produce de la misma manera, en la iglesia puede empezar a tener beneficio de usar lo que Dios puso en ti. Esa es la tremenda bendición. O sea, que lo que yo tengo conectado a través del Espíritu Santo, la iglesia va a tener beneficio. Este computador, ¿cierto?, toma esa información y le va a servir para hacer el trabajo. A mí me sirve, tengo la información en el disco duro y yo puedo hacer algún trabajo, tengo alguna información, ¿cierto? Y esa es la forma de cómo trabaja la iglesia. Por eso es importante estar conectado con la iglesia. ¿Me hago entender? Entonces, de la misma forma, la iglesia va a poder ser bendecida y va a traer los beneficios. Escuchen, esto lo puse porque quiero que lo veamos. Ya, ese no lo saqué, pero ahí está. Escuchen. No es suficiente saber que Dios nos ha hecho con personas equipadas, o que nos ha hecho nacer con un propósito, o nos ha dotado de muchas cosas. Necesitamos necesitamos estar conectados al Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo con su iglesia para que pueda empezar a usar lo que Dios nos ha entregado. Ese es el tema. O sea, mientras no nos conectemos a través del Espíritu Santo con la iglesia, no vamos a poder entregar lo que Dios depositó en nosotros. Porque la única forma que se pueda, ¿cierto?, establecer eso es que nosotros nos conectemos a través del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Estamos acá o no? Escucha, iglesia. Cuando nosotros descubrimos quiénes somos, se produce un estallido maravilloso de propósito y dirección. Y eso es lo que yo quiero que sea establecido en la vida de los juveniles y también en su vida. O sea, qué cosas más tremendas es encontrar la salvación, ¿o no? Después de haber estado perdido, encontrarnos con el Señor y poder descubrir en Él algo maravilloso. Pero también encontrar en la salvación nuestro propósito, nuestra dirección y nuestro destino. ¿Se acuerdan? Propósito es ser sal y luz. ¿Ya? Ese propósito, ¿cierto?, me da dirección. Y yo puedo ir al destino, que es volver a encontrarme con el Padre. Pero mientras tanto, ¿cierto?, mientras me voy camino a encontrarme con el Padre, volver a estar con Él, debo cumplir mi propósito, ¿cierto?, siguiendo la dirección correcta. Porque de esa forma nosotros podemos empezar a usar ese equipamiento con el que nosotros hemos nacido. Y lo que el Señor está haciendo en este tiempo, iglesia, está trayendo esta verdad para que seamos libres de la mentira del enemigo. Muchos de nosotros estamos enredados en cosas, ¿cierto?, en el mundo que nos está quitando mucho tiempo en lo que realmente Dios espera que ocupemos en este tiempo. Nos estamos enredando mucho más de la cuenta en el mundo que de cumplir el propósito por el cual un día vinimos a este mundo. Cuando conocemos a Cristo, escuchen, conocemos la verdad. Y la verdad, para poder traer el cumplimiento en nuestra vida, tiene que traer propósito. Entonces, eso es lo más maravilloso cuando encontramos a Cristo, iglesia. A través de Cristo encontramos propósito, dirección y ¿qué más? Y destino. Hemos nacido para cumplir un propósito,
Y nuestro deber, escuchen, nuestro deber es aceptarlo, descubrirlo y ocuparnos en ello. Y eso estamos haciendo. O sea, ¿cuál es nuestro deber? Lo primero es aceptarlo. Amén. Señor, sí, entiendo, he venido a este mundo a cumplir un propósito. Segundo, cierto, tengo que descubrirlo. Y en eso estamos. Comenzamos a descubrirlo, cierto, en el retiro que tuvimos, cierto, de dones, ministerio y operaciones. Estamos descubriendo. Y lo tercero, debo empezar a ocuparme en ello. Debo empezar a trabajar en base a eso para poder conectarme, cierto, con la iglesia, para que todo lo que está dentro de mí, cierto, pueda comenzar a tener fruto. Es una de las razones por qué debemos congregarnos y estar conectados, vinculados a través de la palabra y del mover sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando Dios se mueve, escuchen, cuando Dios se mueve, allí recibiremos la revelación para saber por qué, cierto, hemos nacido. Pero es el momento cuando nos congregamos, cuando abrimos nuestro espíritu, cuando Dios comienza a traer revelación. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? ¿Por qué vine a este mundo? ¿Por qué nací en Antofagasta? ¿Me entiendes? ¿Por qué Dios dijo que yo iba a ser hombre? ¿Por qué Dios dijo que yo iba a ser mujer? O sea, uno comienza a descubrir y ahí, cierto, sacamos toda mentira del diablo y toda cosa que a veces el enemigo nos ha puesto y que no es verdad, porque muchas de las cosas que quizás estamos llevando adelante no es lo que Dios espera de nosotros. Pero cuando yo me comienzo a conectar, por eso el congregarse es tan importante, porque el Señor comienza a soltar palabras. Esa palabra luz, ¿se acuerdan? Trae luz. Y yo puedo mirar bien y digo, uy, estoy mal, pues no debo ir por este camino, no, debo caminar por acá. Entonces esa luz la trae el Señor, no el pastor, no la pastora. O sea, Dios mismo trae esa luz y tú comienzas. Pero para eso vuelvo a decir, o sea, necesitamos primero aceptarlo. O sea, debo aceptar que vine a este mundo a cumplir un propósito. Segundo, cierto, debo descubrirlo. Y tercero, cierto, ocuparme o trabajar en ese destino. Por eso debemos perseverar hasta el momento de encontrar esa razón. O sea, no nos podemos quedar sin encontrarla. Pero hay un interés de la tiniebla para sacarnos del propósito, ¿no? ¿Creen ustedes que el enemigo va a estar tranquilo, no? ¿Entendiendo esto? Y justamente no ha estado tranquilo y ha estado dañando nuestras mentes. Especialmente, vuelvo a lo mismo, es el trabajo del enemigo que lleva bastante tiempo trabajando en la mente de nuestros niños. Por eso hay luchas en su vida, por eso pasan situaciones y él trabaja con todo lo necesario. Yo les comenté la otra vez, o sea, él usa las redes sociales, él usa la televisión, él usa, cierto, todo lo que tiene a su disposición, porque ellos son dueños de la mayoría, cierto, de todo lo que tiene que ver con las entretenciones y muchas otras cosas más. Entonces, trabaja en la vida. Entonces, vamos a descubrir. Debemos estar conscientes que nuestro enemigo, Satanás y el reino de la tiniebla, ¿están qué? ¿Están qué? ¿Interesados en qué? A ver, díganlo fuerte. ¿Están interesados en qué? ¿Se dan cuenta, juveniles? O sea, a ellos les interesa que ustedes no descubran por qué nacieron. O sea, a ellos les interesa que ustedes sigan ahí, ¿me entiende? Pensando lo que creen y no, o sea, y por eso viene la luz del Señor, la palabra del Señor que trae luz y nos revela la verdad. Y eso es lo que yo espero en el Señor. Por eso los tengo aquí adelantito, para que esa luz se les revele, juveniles, prejuveniles. Yo quiero que se les revele. O sea, mi propósito como pastor en este tiempo es eso. Amén. Y que a lo mejor usted dirá, el pastor le dio otra vez, o sea, ¿cierto? Nos pone adelante y nos jode la pita. No importa. Porque mañana van a crecer. Me pasó con mi hijo, me pasó con mi hijo que ya es tan grande, igual. Había cosas que yo no, y ellos se enojaban conmigo. Voy a contar una sola de varias. Y lo invitaron a una fiesta, o sea, un cumpleaños. Y fui muy contento, íbamos con los dos, ¿cierto? Al cumpleaños de un amigo, no sé qué. Y justo me estaciono fuera del cumpleaños y iban los niños de la edad de ellos estaban afuera. Vimos unos fumando, habían unos con tragos y yo hice así. Y en el auto hice por la casa. Y iban enojados con el papá porque ¿por qué no los dejó al cumpleaños del amigo? ¿Me entienden o no? Y se enojaron, no importa. Yo dije, prefiero que se enojen conmigo, pero mañana ellos se van a dar cuenta. Y ahí están, pues. Si le contara lo de mi mamá, por ejemplo, ya otra vez.
Mire, le voy a contar una. Yo sé que, bueno, muy después hay que borrarla. Bueno, yo conocí al Señor a los 17 años, pero a los 15 y 16 yo andaba afuerita en la calle, pero tampoco tan calle, porque mi mamá... Entonces un día le pedí permiso para ir a la disco. ¿Se acuerdan la disco? ¿Existe todavía? No sé, pero la disco. Y me dio permiso a la disco, pero hasta las 10 de la noche. Y fue a la disco. Feliz yo, 10, 10 y media, 11. Yo estaba feliz dentro de la disco. De repente, en el micrófono como este dice, Ricardo Olivares está acá, su mamá lo está esperando en la puerta. Ay, Señor. Imagínense cómo salí. Y llegué a la casa y mi mamá detrás mío. ¿Entiende? Pero yo le agradezco a mi mamá. Yo le agradezco porque ella en ese sentido nos cuidó, sin conocer al Señor. Ella nos cuidó y hoy día somos lo que somos, ¿cierto? Los hermanos que somos, porque ella nunca, ¿cierto?, no nos dejó. No, allá iba atrás de nosotros. Tal hora, y cuando uno llegaba tenía que avisar. Si era a las 10, uno llegaba, golpeaba la puerta, mamá llegué, ya listo, ya. Si no, no llegábamos, se vestía y salía a buscarnos. Bueno, lo bueno de Salamanca es que es chiquito. ¿Quién te tocaste medio mal? Pero sí, ¿me entienden? No sé por qué les dije eso, pero bueno. Volviendo al tema, las tinieblas, iglesia, lo que le interesa es que no descubramos por qué nacimos. ¿Me están escuchando? No nacimos, ¿cierto?, para levantarnos en la mañana, ir a trabajar, ir a la escuela, ¿cierto?, comer, salir, comer, dormir y al otro día lo mismo. No, eso no es vida. Tenemos una vida, tenemos propósito, iglesia. Pero de manera que utiliza dos formas para afectar ese propósito original de nuestra existencia. Las tinieblas utilizan dos formas. Número uno, el enemigo está interesado que ninguno de nosotros entienda y descubra el propósito. Número uno, él le interesa que ninguno de nosotros descubra el propósito. Y número dos, otro interés que tiene el enemigo, ¿cierto?, es que nosotros, escuchen, cambiemos el propósito original. Escuchen, esto es tremendo, ¿eh? Primero que no lo descubramos, pero después a lo mejor lo pudimos descubrir, pero nos va a sacar del propósito, nos va a desviar, creyendo que lo que estamos haciendo está bien. ¿Amén? ¿Están acá? ¿Ya? Esas dos. Vamos a ver la primera. El enemigo está interesado que ninguno de nosotros entiende y descubre el propósito. ¿Ya? Entonces, para conseguir eso, ¿cierto?, trabaja desde el vientre. En nuestra niñez, en nuestra adolescencia, busca la forma de establecer ¿qué? Un trauma. Esto es potente, iglesia, porque es el trabajo, ¿me entiendes? Está dentro del vientre y la idea de las tinieblas es establecer un trauma en el vientre, a lo mejor por una situación que vivió la mamá, alguna situación, ¿cierto?, que pasó en el embarazo, y eso produjo en el interior del bebé un trauma, y ese niño ya nace con un problema, con una predisposición a algo, ¿ya? ¿Qué es un trauma? Para entender un poquito, ¿cierto? Ese es un trauma. Tómenlo, adultos, niños, ustedes también, los juveniles, los jóvenes. Es un choque o impresión emocional muy intenso, causado por algún hecho o un acontecimiento negativo que produce en el alma de una persona una huella. Escuchen, ¿dónde? En el alma de la persona, una huella duradera que no puede o tardará en recuperar. ¿Ya? Hay traumas que lo siguen hasta adultos. Hay hombres que hoy día todavía viven traumas de la niñez, traumas en su vida de adolescencia, ciertos traumas en su vida de joven, y que hasta el día de hoy todavía no pueden salir. Y quieren servir al Señor y se vienen para abajo y vuelven de nuevo. Y ese es un trauma, hay algo ahí que hay que trabajar. ¿Ya? Escuchen, es como una huella, es como dice que una huella en el alma, queda ahí grabado. Pero lo más terrible, mire, que el trauma tiene como objetivo crear una brecha para que después entre lo que va a causar daño. Eso es lo más terrible. O sea, lo primero que hace es con eso abre una puerta, y luego el enemigo viene y entran otras cosas más en la vida de la persona. Y ese es uno de los mayores problemas que estamos teniendo hoy día con la juventud, con los niños, con los juveniles, prejuveniles, porque han vivido situaciones muy fuertes. Hoy día estamos viviendo situaciones que no vivíamos antes, de verdad.
estamos viviendo situaciones, por eso el trabajo con ellos no es fácil, yo sé. Tengo una hija todavía. Digo yo porque los tres están casados, me refiero a que ellos ya tienen su tema ahí. Pero tengo una hija y de verdad que me doy cuenta que ella es diferente a los tres hermanos. ¿Ya? Es diferente en el sentido, inclusive hasta el tema de preguntar, ¿cierto? ¿Y por qué estoy aquí? Y tengo que explicarle, ¿cierto? A mis hijos mayores no era tanto, yo le decía esto y amén, listo. No me decían amén, pero me decían, listo, ya, no había ningún cuestionamiento. Vamos para allá. ¿O no? Pero la menor, vamos para allá, pero papá, ¿por qué vamos para allá? No, hija, es que ¿o no? Porque ellos están viviendo una vida diferente, padres, por eso para mí es importante, de verdad, yo el propósito de esto es romper con lo que el enemigo está trabajando en la mente de ellos, distorsionando sus vidas, llevándolos por un camino que sé que no va a ser el camino que Dios preparó para ellos. Entonces hay que trabajar. Y eso es un trabajo nuestro como padres y también como mamás. O sea, usted dirá, pastor, pero yo estoy solita. Sí, ¿saben? Es verdad, pero ¿sabe? Imagínense mi mamá que estaba, si efectivamente tenía mi papá, pero mi papá siempre fue ausente, ¿me entiende? Pero ella nos, a los 9, tengo mi hermano menor ahí de testigo, ¿cierto? Ella se preocupó de los 9 y nos encaminó a los 9, ella, solita. Hasta el día de hoy todavía nos da. Si nos descuidamos nos llega. ¿Ya? Hasta el día de hoy, ya soy chiquitita, pero es así, o sea, y no estamos traumados, no nos entró ningún trauma porque nos retó, nos pegó con la correa de la plancha, porque en ese entonces se pegaba con la correa, a mí me pegaban con la correa de la plancha. Es que antes la plancha se sacaba, ¿cansaron a ver eso? Ahora no. Yo creo que por eso ahora las planchas por nosotros, para que no nos siguieran pegando con la correa, o sea, con el cordel, el cable de la plancha. Sí, no, Agustín, ahí cayó el Agustín. No, si antiguamente era así. Entonces, iglesia, volviendo al trauma, pero esto es fuerte, escuchen, está ahí, lo puse con rojo. El trauma es dañino porque logra cambiar tu identidad. Eso es lo más terrible. Y ese es lo que el enemigo está provocando y ha provocado en la vida de las personas y sigue provocando el trabajo ese. Trabajar ahí, dale ahí, ¿cierto? Para que eso, ¿cierto? Lo dañe en su identidad. ¿Cómo usa la tiniebla el trauma? Pongan atención, amén, no se distraigan, especialmente los juveniles. ¿Cómo usa la tiniebla el trauma? ¿Ya? ¿Cómo la usa? Ahí está. Encarcela a la persona. A través de una experiencia traumática. Eso es lo que provoca, o sea, lo que hace es la encarcela. Entonces a la persona le cuesta salir, es difícil salir, quiere salir pero no puede. ¿Entiendes? Quiere cambiar, les pasa a los juveniles quieren hacer lo bueno, pero terminan haciendo lo contrario. Quieren obedecer a los papás, pero están encarcelados, están ahí. Yo creo que logremos entender esto. Por eso ellos están ahí, o sea, nosotros tenemos que empezar a trabajar para poder romper, ¿cierto?, todas esas cadenas o los enemigos lo le ha puesto en su mente, ¿ya? Y también a veces espiritualmente en el cuerpo, en las manos, en los pies, en la boca. Entonces ellos no pueden hablar y les cuesta hablar. Y como aprendíamos, ¿cierto?, hace tiempo, niño que habla se sana. O sea, una persona que habla se va a sanar, pero si no habla, si se calla cuando uno le está diciendo, ¿cierto?, se quedan callados, es complicado. Pero cuando uno habla puede sanarse. Por eso es importante esto. Escuchen, el siguiente paso de Satanás es llevarte a una mala comprensión de la razón por qué naciste, dándole importancia a la circunstancia en la que nacimos y derribarnos toda idea divina de la verdadera razón de nuestro nacimiento y propósito. Ese es el trabajo. Por eso, como les decía, y darle al tema, yo estoy muy preocupado de esto porque muchos de nosotros hemos perdido el norte, hemos perdido el propósito por el cual un día conocimos al Señor. Y si nosotros los padres lo hemos perdido, con mayor razón nuestros hijos. Porque nosotros somos responsables también. Pues, o sea, tampoco no puedo decirle a ustedes que no lo son. Sí lo somos los padres responsables.
Pero lo más lindo de esto, iglesia, estamos a tiempo. Mientras nuestros hijos estén con vida, número uno, y estén en nuestro techo, bajo nuestro techo, tenemos toda la posibilidad del mundo, aunque estén grandes. Aún tenemos oportunidades para comenzar, ¿cierto?, a pedir perdón, a comenzar. El perdón es clave en esto. A reconocer y a empezar a buscar el camino con él o con ella para salir, ¿cierto?, de la mentira, el de la cual el enemigo hoy día la tiene encarcelada. Acuérdense, el trauma encarcela a la persona. Y por último, escuchen, si fuera posible matar, o sea, si no logra ¿cierto?, encarcelar a la persona, si no logra producir un trauma, el enemigo, el otro, ¿cierto?, para que no descubramos el propósito, matar físicamente. Lo vemos, ¿cierto? Hay dos casos bíblicos. El enemigo no quería que el Señor, nuestro amado Jesús, cumpliera el propósito. ¿Ya? Ya está. Él mandó a matar. Dice, después que ellos regresaron, he aquí un ángel del Señor se le aparece en sueño a José diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga. Porque Herodes está a punto de buscar al niño para... Sí, me llamó mucho la atención. En la Biblia textual dice para destruirlo. En todas las otras versiones dice para matarlo. Véanla. Pero en esta, y me llamó mucho la atención y busqué, dije yo, ¿por qué dice destruirlo? Y busqué, ¿cierto? Dice, la principal diferencia entre matar y destruir es, matar es quitar la vida. Pero mire, destruir es deshacer, dejar en nada algo que ya ha hecho. O sea, Jesús vino a cumplir un propósito y el enemigo quería destruirlo, o sea, efectivamente lo iba a matar, pero más que matar era destruir el propósito. Él vino a salvarnos. Entonces él lo que quería hacer era destruir el propósito por el cual el Señor vino a este mundo. Y es lo que está haciendo hoy día con la vida de muchos de nosotros. ¿Me entiendes? Físicamente no estamos muertos, pero está destruyendo el propósito por el cual un día nacimos. Cada uno de ustedes porta algo poderoso y nos necesitamos. Lo que tú tienes lo hemos visto en los dones, ¿cierto? Lo que tú portas yo lo necesito, lo que yo tengo tú lo necesitas. Entonces ese es el trabajo en equipo. Entonces si tú no lo tienes, si el enemigo te los destruyó, te sacó el propósito, vamos a quedar cojos, vamos a necesitar una parte del cuerpo que no está. ¿Me hago entender? Entonces todos somos importantes, todos somos necesarios, no hay nadie que no lo sea. Y eso es lo que el enemigo ha hecho en la vida, y por eso vuelvo a la vida de nuestros niños hoy día. Por eso el tema de los niños pequeños, hay que tener cuidado. ¿Me entiendes? No es fácil hoy día, ¿cierto? Ese tema del celular, ¿cierto? Es terrible. El daño que está causando en la vida de los pequeños. Imagínense, yo el otro día iba en el auto y justo estaba hablando una persona y dijo, hablando del tema de los celulares, y dijo, ustedes saben, dijo, tú sabes, le decía a la otra persona, ¿qué edad? Me olvidé, el de Apple, ¿cómo se llama el de Apple? El creador de Apple, de las tablets. Steve. ¿Es Leo o no? A ver, espérense. Y el de Twitter, Elon Musk. Ya. Elon Musk, sí, no. No, Bill Gates. Si lo tengo acá, mire, lo anoté, pero yo lo anoto en papelito, ahí está anotado. Bill Gates. Porque de verdad, cosas que me llaman la atención. ¿Y sabe lo que hice? Llegué a la casa y lo primero que busqué, Bill Gates. A ver, ¿a qué edad le entregó el celular a sus hijos? ¿Sabe a qué edad se lo entregó? A los 14 años. Bill Gates, hombre. O sea, no estamos hablando de... Léanlo, búsquenlo en internet, si esto no es... El pastor está inventando, no está inventando nada. A los 14 años él le entregó. Y lean. Inclusive ellos a la hora de almuerzo, todo, celular fuera, ellos almuerzan, conversan, la familia. Imagínense un hombre que pudo haber entregado estamos en el 11, hoy día el 13, ¿cuál? El 25, el 30 le hubiera pasado ya a los hijos, pero a los 14 años. ¿Y sabe qué dijo él en la entrevista? Porque yo anoté. Dijo, ¿por qué no les pasa? Porque la escritura y el papel, dice, desarrollan la reflexión y la inteligencia. Y eso es lo que él quería desarrollar en sus hijos, la reflexión y la inteligencia. Y efectivamente los tres han estudiado, pero no me acuerdo, cada uno de ellos, tiene 3 hijos. Él. Y no he buscado, me olvidé buscar el de Twitter, porque también lo nombraron, no sé a qué edad también le pasó celular. Entonces, imagínense, nosotros los niñitos chiquititos, tome, hijo, entreténgase. Nos deja tranquilo, podemos
no, de verdad, esto es tremendo. Me fui para otro lado, pero bueno. Pero es terrible, iglesia. Y hoy día, imagínense, los juveniles con su celular, entran a internet. Y uno anda preocupado de afuera y dice, no, el enemigo lo va a atacar de afuera, el enemigo lo está atacando en el dormitorio. Ahí, cuando cierra la puerta y está con su celular, con su tablet, con su notebook, entrando a... ¿Qué cosa? Y lo otro que él tenía, me acordé, si ustedes ven en la entrevista que le hicieron, él controlaba a los niños en dónde entraban, tenía todo controladito. Ellos no podían entrar a páginas, tenía todo bueno, más él todavía que conoce, imagínense que, ¿cómo se llama? Un software, no sé qué, controlando a sus hijos, porque él sabe lo peligroso que es eso. Entonces, iglesia, cuidado. Abuelos, cuidado con los nietos. Salir a caminar, conversar, ¿me entiendes? Que jueguen, que empiecen a hacer cosas. Es tan importante, iglesia, ¿por qué? Porque viene a destruir el propósito por el cual vino nuestros hijos, nuestros nietos. Ustedes, juveniles, prejuveniles, o sea, yo sé que el enemigo ya ha estado trabajando en sus vidas. Lo puedo ver, ¿cierto? En su mirada, lo puedo ver inclusive cuando están escuchando la palabra, o sea, cómo el enemigo los distrae, cómo los saca, cómo, ¿me entiendes? Es eso, o sea, yo sé que hay una lucha y yo estoy, en mi interior estoy guerreando por ustedes. Estoy predicando acá, pero adentro estoy, Señor, tócalo. Espíritu, ¿cierto?, de engaño, sal de la vida de estos juveniles, de estos niños, de estos prejuveniles. Ese es mi espíritu está ahí. Porque de verdad que con mi esposa lo amamos a ustedes y queremos día de mañana verlos bendecidos, que se puedan casar con un buen hombre, con una buena mujer, que sea de Dios, ¿me entiende? Que tengan hijos y que nosotros podamos mirarlo, mira, ¿te acuerdas de...? Y que sirvan al Evangelio, que mañana puedan servir o acá con nosotros o en el lugar que Dios los mande. ¿Me entiendes? Y nosotros con mi esposa ahí, quizás viejitos los dos, y sí, mira, ¿te acuerdas de la Isabela? ¿Te acuerdas? Sí. Y mira cómo es ahora, cómo está siendo usada por el Señor, cómo está yendo a las naciones. ¿A usted no? Bueno, yo pensé que también. Ya es que ella no va a ser viejita. Ya, bueno, no importa, pero yo viejito y ella joven ya. Pero de verdad, iglesias, eso va a ser lo más feliz. Yo me voy a sentir feliz ver a ustedes, ¿me entiendes? Y de verdad, no, espero no llorar, porque quizás el enemigo se los sacó y los llevó a donde... Por eso, de verdad, ese es nuestro deseo. Por eso le hablo de esto y más rato voy a hablar otra cosa. Y aquí vemos a Moisés. Y ahí dice, ¿cierto? Y le dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz, esto fue por Moisés, y las veáis sobre el lecho del parto, si es hijo, mire, si es hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Ya ese también es un tema que no voy a hablar ahora, pero hoy día se está trabajando mucho en destruir la vida de los hombres, destruir al hombre, destruir al hombre con cosas, que el machismo, que el patriarcado y no sé qué más, destruir el diseño, ¿me entiende?, del hombre como sacerdote y cosas que el enemigo está trabajando, es lo mismo. Entonces, como le decía, el enemigo número uno, el enemigo está interesado que ninguno de nosotros entienda y descubra el propósito, y les dije cómo lo hace, a través de trauma y a través, ¿cierto?, si fue posible matar. Amén. Número dos, el otro interés que tiene el enemigo es que nosotros cambiemos el propósito original. Ese es, ¿cierto? ¿Cómo? Mire, si el enemigo no se anda con pequeñeces ni con pocas cosas, mire a quién quería cambiarle el propósito de, como no lo pudo matar, ¿cierto? Cuando lo mandó a matar, a destruirlo, cuando era niño, a Jesús, a través de la tentación. Jesús fue tentado para sacarlo del propósito, ¿ya? Y ahí vemos, ¿cierto?, cómo el enemigo, no voy a leer, ¿cierto?, por tema, pero usted léalo ahí, cómo el enemigo le dijo, mira, si tú eres el Hijo del Hombre, ¿cierto?, haz que este pan se convierta, ¿cierto?, que estas piedras se conviertan en pan. Y después, y escrito está, ¿y se acuerdan? El propósito de él, ¿cierto?, ¿ve? Deseo de la carne, quería darle placer. Y es lo que el enemigo hoy día está dando a la gente, le da placer y que la comida, ¿cierto?, el sexo, el vicio, el confort, el ocio. Gente que se conecta, ¿cierto?, a ver películas y no quiere salir de las películas, el metaverso que nos viene, que todavía no llega acá, pero en otros países ya viene fuerte. Ya el ocio, ahí en las casas, que no salgan de la casa,
que todo lo manejen desde la casa, que no, ¿me entiende? Y ya no vengan a la iglesia presencial. No, si en el metaverso tenemos iglesia, así que ustedes desde la casita métanse ¿se acuerdan o no? Métanse ahí, pónganse su mascarita ahí, ¿cierto? Tapando la visión, tapando los ojos, ¿cierto? Porque eso es lo que hace esa máscara diabólica, ¿ya? Del infierno, porque lo es. Y ustedes van a descubrirlo. Usted dice, pastor, usted está en contra de la tecnología, si el metaverso es tremendo, es muy lindo, usted no se ha metido en eso. No me meto y no me pienso meter. ¿Pero por qué? ¿Por qué tapa la vista? Y porque nos mete a un mundo, ¿cierto? A otro mundo, y la gente vive ahí y compra y tiene casa y tiene esposa y tiene hijos y tiene cosas. Y ese es su mundo. Después ya no quieren salir porque el mundo ahí es feliz. Él hace lo que quiere, porque en la vida real no puede hacer lo que quiere. Pero ahí en el metaverso sí, pues, puede ir. No me gustó el predicador, ¿cierto? Lo saco, voy a poner un predicador más suave. Sí, en el metaverso lo puedo hacer. ¿Me entiendes? Entonces hay cosas que... No. Ahí está. El trabajo del enemigo era eso, trabajar en él. Y por eso a muchos lo sacan, ¿o no? Les da fama, poder, riqueza, dinero, y la gente se va. Una persona que servía, que era lindo al Señor, y cierto, y buscando al Señor, Señor, dame trabajo, estoy sin trabajo, si tú me das trabajo, yo te voy a servir, dame un trabajo de lunes a viernes para que yo el sábado y domingo te lo deje a ti, Señor, ¿o no? Yo sé del caso de una persona. Y el Señor se lo dio, le dio el trabajo, un buen sueldo, ¿cierto? De lunes a viernes. Tuvo unos días con nosotros un tiempo y después se desapareció, se fue. Ahí quedó. ¿Me entiendes? Entonces el enemigo trabaja y nos saca del propósito. Por eso es importante, iglesia, o sea, tengamos cuidado. Yo no digo que la bendición venga, que venga un buen trabajo, sí, pero que eso no te desconecte de lo otro. Papá, mamá, que eso no te desconecte de tus hijos. ¿Por qué sacas con ganar todo y perder a tus hijos que se metan en la droga, en la adicción, y tener que sufrir toda una vida? ¿Valió la pena? O sea, ¿valió la pena todo eso? Entonces, por eso le digo, eso es el enemigo, saca del propósito, nos saca primero a nosotros y luego saca a nuestros hijos. Por eso hay que tener cuidado. Señor, este trabajo, ¿cierto? ¿Tú me lo diste? Amén. Y si me lo diste, está bien que se lo dé, pero ahora hay que organizar bien mis tiempos. O sea, hay algo que no debo transar. El tiempo del Señor es del Señor, ahí no transo. El domingo es del Señor, no es mío. No transo. ¿Me entiendes? Oye, pero es que el domingo, si tú vienes a trabajar el domingo, nosotros te vamos a pagar el doble. No, aunque me pague todo el dinero, el domingo no es mío, es del Señor, en la mañana y en la tarde de mi familia. Ese es el domingo para una persona que ha entendido, ¿cierto?, el propósito por el cual está. Eso es. Bueno, podemos hablar muchas cosas, pero vamos a terminar muy tarde. Mire, aquí está el proceso de cambio negativo y los efectos. O sea, cómo trabaja el enemigo para ir cambiando, ¿cierto? Con dibujito dice, si se cambia el propósito de tu nacimiento, flechita para abajo, se cambiará, ¿qué? Tu misión. Volviendo al tema, en la eternidad el Señor nos envió a este mundo a cumplir un propósito, hay una misión que cumplir. Pero si el enemigo cambia el propósito de tu nacimiento, cambia la misión. Escuchen, si cambia la misión en tu vida, se cambia tu actividad original. Pensando en Jeremías, ¿cierto? Tú ibas a ser mi profeta. Ese es lo que el Señor, la actividad que tenía ese hombre aquí en la tierra. Si se cambia la actividad original, estará ocupado en una asignación equivocada. Y si está ocupado en una asignación equivocada, tu nacimiento ha sido desviado de la razón original. Eso es. Ahí está todo. Así. Entonces, por eso, iglesia, es tan importante esto que estamos hablando. Como cuando la luz viene del Señor, ¿cierto? El Señor comienza a trabajar en nuestras vidas, empieza a activar y empezamos a descubrir cosas. Eso hace la luz. O sea, si como dije el otro día, si apagamos esto, si fuera de noche, apagamos esto, está todo oscuro, yo no puedo ver nada. Pero prendemos la luz y yo puedo mirar y puedo ver y sé dónde están las cosas. Y eso es lo que el Señor está trayendo en este tiempo. Acuérdense,
este es el tiempo de la luz verdadera y la verdad verdadera. Esa luz el Señor está soltando. Y viene más luz. ¿Para qué decirle este fin de semana que viene? Viene una luz muy fuerte también de parte del Señor a través de estas mujeres vigilantes. Tenemos culto el viernes a las 7 de la tarde, iglesia, están todos invitados. Tenemos el culto el sábado en la noche, está toda la iglesia invitada. Y el domingo en la mañana. O sea, vamos a tener... O sea, preparémonos. Ya, prepare su espíritu en oración. Si quiere ayunar, amén, ayune. Señor, quiero ayunar porque yo siento que este es el momento donde tú vas a activar mis dones. Este es el momento. Y yo descubrí el don de sanidad, pero no lo veo por ningún lado. Pero Señor, si es el don que tú, ¿cierto? Tú dijiste que lo tenía, actívalo este fin de semana. O actívalo hoy día, porque hoy día Dios va a hacer algo poderoso. ¿Por qué esperar el fin de semana si puede ser ahora? ¿O no? ¿Sí? ¿Amén? Entonces, y qué fuerte, si el propósito original de tu nacimiento se cambia la razón de tu existencia. ¿Me entendieron o no? Iglesia, no permitas que el enemigo cambie la razón de tu existencia. Hay un hombre que el enemigo le cambió la razón de su existencia. Un hombre llamado Elvis Aaron Presley. ¿Has escuchado hablar de él? Empezó cantando en la iglesia y grabó más de 50 canciones cristianas. Quería poner una de ellas, pero me olvidé. Bajarla para que la pudieran escuchar. Tremendo, yo la escuché. Se llama Cuán grande es Él. Escuchen, ¿sabe qué significa Elvis? Significa, escuchen, sabio. Todo lo sabe. O sea, imagínense, Elvis era un hombre que tenía esa identidad, un hombre sabio, un hombre que todo lo sabe. ¿Y sabe qué significa Aarón? Hombre de la montaña, luz o iluminado. Y me llamó la atención otro significado de Aarón, león guerrero. O sea, este hombre tenía todas las de ganar. Él iba a ser la luz, cierto, que Dios iba a usar en la adoración para ese entonces, para ese tiempo, traer un avivamiento. Ya esto lo he escuchado de personas que han hablado de él. Dios lo iba a usar para traer un avivamiento en la adoración en ese entonces. Pero ¿qué hizo el enemigo? Justamente. Mire, para que ustedes entiendan esto. Por eso les digo que esto es importante. Elvis Presley fue cristiano. Sus primeros pasos en la música fueron en la iglesia evangélica de Tupelo del Este en el estado de Mississippi. Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en una familia de escasos recursos. Escuchen esto, me llamó mucho la atención. En el complicado parto de su madre, pierde a su hermano gemelo el mismo día que nace. O sea, pudo haber muerto él también. Quizá el enemigo quería matarlo, porque mató a su hermano gemelo. Busquen la biografía. Pierde a su hermano gemelo el mismo día que nace, porque eran dos. Pero Dios permitió que él, cierto, el enemigo quizás lo quiso destruir y le dio vida. La iglesia donde se congregaba Presley, de unos 25 miembros, que incluía a su familia, Sidney Presley, primo paterno de Elvis, era uno de los principales cantantes y tenía un cuarteto gospel. El padre de Presley era diácono y su madre era maestra de la escuela dominical. Imagínense. Su madre lo animaba a asistir a las reuniones de jóvenes y Elvis acudía con gran entusiasmo. Servía en la iglesia, participaba con la juventud y asistía a los cultos de oración. Por ese amor a Dios, en el inicio recibió sus 3 primeros Grammy. Gracias a la música gospel, grabó más de 50 canciones cristianas. Entre las premiadas está Cuán grande es Él. Cuán grande es Él fue una de las canciones premiadas con un Grammy. Saben que después, escúchenla. Yo la escuché y ¿sabe qué? Yo empecé a sentir la presencia del Señor. Aún así, imagínense. En 1967, con la mejor producción de música sacra, Él me tocó, que otra alabanza en 1972, como la mejor producción inspiracional. Imagínense, Él cantando, ¿cierto?, la música cristiana estaba influenciando el mundo. Grammy.
Elvis se desarrolló escuchando música gospel, country, blues, el más estilo norteamericano, y por eso en la fama Elvis interpretó canciones cristianas, tal vez para apaciguar su conciencia, ya metido ya cuando el enemigo ya lo sacó el propósito, ¿me entiendes? Cuando le mostró la fama y vino alguien, le dijo, oye, mira, sabes tú, si tú te vienes conmigo, vamos a entrar ahí, vamos a ir, y empezó y lo sacó del propósito de a poquito, seguramente hasta que él vio todo. ¿Se acuerdan? La tentación, como el enemigo tentó a Jesús, placer. ¿Qué cosa el enemigo no le mostró? Escuchen esto. Dice, Elvis interpretó canciones cristianas tal vez para apaciguar su conciencia y recobrar la paz que alguna vez tuvo. Solía llorar cuando alguien le hablaba de Dios. Se emocionaba cuando escuchaba himnos antiguos que una vez lo había entonado. Es duro relatar la vida de un joven que vino a este mundo para ser un salmista que glorificaría a Dios, pero que buscó la gloria del mundo. Murió el 16 de agosto de 1977, imagínense, a los 42 años, joven murió. Bueno, algunos dicen que por sobredosis, pero la verdad que no, él no murió así. Fue terrible la muerte. Imagínense, sí, pero aún, mire lo que descubrí, dice, antes aún se desconoce la verdadera causa del fallecimiento del único y verdadero rey del rock. Porque él se llamó así, el rey. El león guerrero, pero del rock. Todo sigue siendo un misterio. Es que su familia selló los resultados de la autopsia durante 50 años. El secreto se revelará en el 2027. O sea, recién en el 2027 se va a saber de qué murió. Pero es terrible cómo murió. Es como dice él en ese lugar, pero es fuerte lo que como muere el hombre. ¿Por qué? Porque el enemigo después se lo llevó. Entonces ese es el final, iglesia, o sea, jóvenes, juveniles. O sea, no permitan que el diablo cochino, ¿cierto?, por no decir otra cosa, porque no lo puedo decir, ¿cierto?, les venga a robar su propósito. Si ustedes son tan lindos en el Señor, si Dios tiene cosas tan hermosas con ustedes, ¿me entiendes? Si hay cosas tan especiales que Dios quiere que ustedes puedan llevar adelante. Nosotros también los adultos, o sea, creo que es tiempo, iglesia, de empezar yo quería hablarles, ¿cierto?, de él. Bueno, busqué también, pero no me lo voy a saltar aquí, él subrayó su Biblia, hay una Biblia de él, donde subrayó cosas, ¿cierto? Inclusive me llamó la atención una justamente, a ver, hay una que habla de la luz, son cosas que él subrayaba. Esta es la Biblia de Elvis. El Salmo 43:3, arriba, si ustedes se dan cuenta, esa es letra de Elvis Presley. Dice, Señor, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Escuchen lo que estamos hablando. Tiempo de luz y tiempo de verdad. Él colocó con su puño y letra ahí. Lord, Señor, bueno, yo no entiendo mucho, light, luz. Los que saben inglés entenderán, pero ese es puño y letra de Elvis. Y cómo él subrayaba la Biblia, cómo ponía cosas. O sea, él entendía que la luz, cierto, que la verdad podía guiarlo, pero bueno, el enemigo fue mucho más astuto. Él pensó quizás que no, y al final terminó. Y eso pasa a veces con los juveniles igual. Ellos piensan, ¿cierto?, que son, no, yo soy más inteligente, voy a salir. Y no, créalo, el enemigo, si se atreve, ¿cierto?, a tentar a Jesús, si tentó a Eva, ¿cierto?, y la sacó el propósito. Porque eso fue lo que ocurrió en el huerto del Edén. O sea, cuando Satanás tienta a Eva, saca el propósito al hombre y a la mujer. Y Dios tuvo que sacarlos del huerto. O sea, nunca fue el propósito de Dios sacarlos del huerto. ¿Me entiendes? Y ese es el trabajo que está haciendo con la familia. O sea, sacarlos del propósito. Por eso, papá, mamá, hay que mantenernos firmes, ¿me entienden?, en lo que nosotros hemos creído, y nuestros hijos tienen que... Pues, para nosotros con mi esposa nunca fue una opción que mis hijos vinieran a la iglesia, o sea, a la iglesia. Pero papá, no, a la iglesia no había opción. Y bueno, están por ahí, están traumados, hijo, porque... No, ni un trauma. No, para nada, ¿me entiende? Imagínense, ellos acá conocen a su esposa en la iglesia, ¿cierto? Y sirviendo al Señor, pues, el Señor es bueno, ¿no? Y hermosas, ¿cierto?, esposas que tienen mis hijos. Bueno, estoy dándole. ¿O no? Sí. Yo pensé que Jacir iba a decir amén, y el Abner no sé dónde está, amén, pero se la perdieron. Bueno, volvamos a la palabra que me inspiré. Pero de eso se trata, iglesia. O sea, trato de hacerlo un poquito para que se rían, para que se despierten, porque veo algunos, está fuerte esto, de verdad.
Porque el enemigo, no, vuelvo a lo mismo, no quiere que usted descubra el propósito. Por eso viene cansancio. Veo a muchos que están muy cansaditos. Pero por eso les digo, mire, hay algunas carpetas en tu espíritu que tú nunca has abierto. El día que abras esas carpetas te vas a sorprender porque lo que has estado buscando tanto tiempo, resulta que ya lo tenía. ¿Qué cosas Dios nos ha puesto dentro? ¿Qué cosas Dios nos ha puesto dentro de este disco duro externo? ¿Qué cosas nos habrá dentro? ¿O no? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, por eso, iglesia, yo creo que es tan importante lo que Dios está haciendo en este tiempo, en nuestras vidas. Dios ha sembrado, iglesia, un poder tremendo dentro de nosotros. ¿Sí? Como una semilla que está dentro. Dios ha sembrado un tremendo potencial dentro de nosotros que no lo desarrollamos porque no hemos descubierto esas carpetas guardadas en nuestro sistema operativo. Ese es el tema. Y este tiempo, por eso le digo que no se pierdan estas hermosas puertas que el Señor está abriendo. El retiro que tuvimos, esta predicación del sábado pasado y el de ahora. Y mire, cómo Dios nos preparó. Y la próxima semana, ¿se da cuenta cómo nos prepara para entrar a lo que Dios tiene con estas mujeres que vienen de diferentes partes del país para comenzar, ¿cierto?, a traer mayor luz sobre nuestras vidas y activar cosas que Dios está esperando que sean activadas? Amén. Entonces, hablando de esto que Dios sembró en nuestras vidas, escuchen, estas cualidades no nacen cuando recibimos a Cristo, ¿cierto? Está claro. ¿Lo entendieron eso, cierto? Estaban con ella allá arriba en la eternidad y vinimos con ella en nuestro interior. Estaban ahí, ¿me entienden? Escuchen. Al venir a Cristo y morir por nuestros pecados nos da el derecho para volver a tener las habilidades originales. Y eso es lo más tremendo. O sea, Cristo nos vuelve a abrir la puerta. Su sangre nos permite entrar y podemos volver. Por eso Jesús le dijo: es necesario que yo me vaya, pero voy a enviar al Espíritu Santo. Cuando Satanás, ¿cierto?, confunde a Adán y a Eva en el huerto, cambiándole el concepto de Dios, ¿cierto? Así que no puedes comer de este árbol. No, si comes no vas a morir. ¿verdad? Eso es lo que le decía a la mujer, o sea, cambiándole el concepto. Y al final terminan comiendo. Y lo que hizo el enemigo fue esto. Consiguió que de esa manera se trastocara, escuchen, se trastocara el equipamiento que el hombre y la mujer traían originalmente. Esa palabra trastocar significa trastornar o alterar el orden conveniente o adecuado de algo, su esencia o el desarrollo de un proceso. O sea, eso es lo que produjo en ese momento. Por eso era necesario que Jesús viniera, ¿me entiende? Entonces, cuando Cristo viene y muere por nuestros pecados, nos da derecho y nos vuelve a activar eso. Y eso fue activado en el libro de los Hechos, Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre sus vidas. Por eso es que es tremendo que hoy día justamente sea ese día. Quizá más de 2000 años atrás pasó, pero hoy día estamos en el día que vino el Espíritu Santo. Escuchen, 3, estas habilidades son nuestras desde antes de que nacimos. Solamente es como un pequeño repaso. Y por último, así fuimos creados por Dios, es decir, con ellas, están dentro de nosotros. Ahora, ¿para qué Dios nos equipa? ¿Cierto? Dios nos equipa para poder construir, edificar, fortalecer, emprender una empresa y finalizar un proyecto, comenzar otro, ¿ya? Para progresar, para descubrir, para crear, para desarrollar. Y 3, ¿cierto? Esa capacitación, esos dones vienen para bendecir a otros. ¿Ya? Esta parte la voy a pasar rapidito porque... Entonces, quiero, sobre todo como los juveniles están muy, ¿cierto? ¿Lo conocen o no? ¿Los juveniles? ¿No? ¿Pastor Mariano? ¿Ya? Los adultos igual, les recomiendo. Hay predicaciones del Pastor Mariano tremendas y me gustaría que pudieran escucharla porque estamos muy, muy conectados con ellos. Y no es que el pastor le esté copiando a ellos, ni ellos no estaban copiándonos al pastor, no.
Yo siento que en el Espíritu estamos, porque hay cosas que mi esposa me contaba ayer, que él estuvo hablando de los dones. ¿Me entiendes? Inclusive les dijo que los dones, que la responsabilidad de nosotros los pastores, ¿cierto?, era de enseñarle a la iglesia de los dones. Y después ya es un problema de la iglesia. Y qué tremendo, porque justamente estuvimos, y esto lo escuchó ayer, parece que en un devocional. Bueno, pero ¿por qué quiero hablar del pastor Mariano? Porque el pastor Mariano dijo esto, y lo leímos nosotros en el retiro. Los dones son herramientas divinas que se utilizan para cumplir el propósito de Dios en la tierra. ¿Ves? Son dados por Dios para resolver problemas, satisfacer necesidades. Es imposible desarrollar un ministerio espiritual lleno de poder divino sin ellos. ¿Ves? Entonces, por eso, para mí el don es ese potencial que está dentro de nosotros. Y vamos a ver algunas cosas con respecto a eso. Y él dice, cierto, los dones son habilidades espirituales. Y ahí ya dije yo, tremendo, potenciadas, que Dios nos da para desarrollar con efectividad nuestro ministerio. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son los dones. O sea, es ese equipamiento, ¿me entiende?, preexistencial o equipamiento celestial que está dentro de nosotros. Y por último dice él esto: tiene que ver con el poder de Dios y no con el esfuerzo humano. ¿Se dan cuenta que es algo que solo Dios colocó en nuestro interior? Es el poder de Dios dentro de nosotros. Amén. Entonces, a la luz de esta revelación, ¿ya? ¿Qué son los dones? Y ahí, ¿cierto?, quiero que vean esto. Ahí me salté. A la luz de esta revelación, ¿qué son los dones entonces? Y ahí, esto sí que va a ser poderoso. Escuchen, no se distraigan. Es una fuerza oculta. Es la habilidad que no ha sido activada aún, o habilidad durmiendo. Escuchen. Esos dones están ahí durmiendo aún. Es el poder que se encuentra como reservado aún, o poder que no fue tocado. Es la fuerza no aprovechada aún. ¿Ven? Que está dentro. Y después yo le voy a mostrar ejemplos. Voy a hablarle de Jesús, le voy a hablar de Gedeón y le voy a hablar también de los discípulos. Es el éxito que no hemos usado todavía. Es el don escondido. Es la capacidad que está como envuelta en un regalo aún. ¿Se acuerdan qué son los dones? ¿Qué son? Regalos. ¿Ve? Es la capacidad que todavía está ahí guardadita. El regalo que no queremos. Me quedé en el. Es el don escondido. Me falta una allá. Es el don escondido. Y ahí viene la que le dije. Me fui para atrás. Ahí está. Es la capacidad que está como envuelta en un regalo aún. ¿Se dan cuenta? Ese es el don. Ahí está. ¿Cuántos de nosotros todavía tuvimos en el retiro, pero aún está ahí guardadito el regalito? No lo queremos abrir. Y yo les decía, en lo natural, cuando viene alguien importante, ¿cierto? No sé, el papá le va a llegar un regalo a su hijo, a su hija, ¿cierto? Y en el cumpleaños no uno espera el regalito del papá, de la mamá, ¿o no? Y usted lo guarda después debajo de la cama y no lo abre, ¿o no? ¿O no lo abre al tiro? ¿Cuánto más estos regalos que el Padre nos dio? ¿Por qué no lo abrimos? ¿Por qué no nos encerramos con Él y le decimos, Señor, queremos abrirlo juntos, Señor, queremos abrir este regalito? Y ahí va a descubrir lo que está dentro de usted, esos dones que aún están durmiendo, ese don oculto, ¿me entiende? Ese don, como decía recién, ¿cierto?, que está ahí. 8, el potencial no es lo que has hecho, el potencial es lo que aún no has hecho, imagínese. Si usted cree que lo ha hecho todo, el potencial es lo que todavía falta que haga, que todavía no lo hace. Todo lo que puede hacer, pero no has hecho aún. Eso es el potencial, ¿cierto? O en los dones. Todo lo que puedes ser. Primero dice todo lo que puedes hacer. Y el 10 dice todo lo que puedes ser, pero no has querido ser. No has querido ser. Porque es verdad, o sea, el tema no depende de Dios en este momento, depende ya de nosotros. El tema ya no depende de los pastores, depende de ustedes. Amén. Y hay algunos de ustedes que no participaron en el retiro y saben que el domingo yo doy gracias a Dios, bueno, no lo voy a nombrar, pero
que una hermana, ¿cierto?, se me acercó, me dijo, pastor, yo no pude estar en el retiro, pero yo quiero hacer ese retiro. Amén. Eso, ¿sabe qué? A mí me conmovió mucho y yo estoy dispuesto, aunque a mí han dicho algunos hermanos que también querían, pero no se me han acercado como ella, yo estoy dispuesto a hacer ese retiro solamente con ella. De verdad. Porque la disposición, el acercarse, el querer aprender, y eso es importante, ¿me entiendes? Lo que el Señor está soltando en este tiempo. Y número 12, todo lo que puedes lograr, pero no ha sido logrado aún. O sea, hay tantas cosas, iglesia, podría poner muchos más. ¿Qué cosas no podrías lograr y aún no las logras? Porque está ahí dormido el don. Yo siempre pongo un ejemplo. Imagínate que el don sea el don de sanidad. Y está dormido. Y a lo mejor algún familiar estuvo enfermo. Y a lo mejor hasta se murió. Y tú tenías tu don dormido y tú pudiste haber despertado el don, tú puedes haber tomado, ¿cierto? Ese regalo y haber orado por esa persona. Y quizás, no sé si me hago entender, o sea, mientras más nos demoremos en abrir esos regalos, hay cosas que van a empezar a pasar alrededor y hay tanta necesidad. Amén. Dicho de otra forma, ¿cierto? Los dones son la fuerza, ¿cierto? Los dones son la fuerza que no estás usando todavía. Es el poder que está dentro de ti que Dios sembró. Volviendo a las semillas, esa semilla que está dentro de ti. Dios sembró esa semilla en la eternidad y está ahí. Y está durmiendo el sueño de los justos ahí. Hasta, no sé, hasta cuando tú tomes la decisión o no la tomes. ¿Me entienden o no? Esto es fuerte, iglesia, por eso le digo que, mire, por ejemplo, el primer ejemplo que tengo, Jesús. Mire dónde estaba Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Y aconteció que después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndole preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su entendimiento y de su respuesta. Mire la edad que tenía Jesús cuando los maestros, estamos hablando, maestros, ¿cierto? Los rabí, en ese entonces eran hombres muy sabios. Imagínense, él tenía 12 años y cuando cumplió, ¿cierto? 12 años fue cuando él estaba ahí sentado y quienes lo escuchaban estaban asombrados. ¿Por qué? Porque él comenzó a usar, ¿cierto?, lo que estaba dentro de él, el potencial. Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? Estuvimos hablando de Gedeón durante la pandemia. Ahí está. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joab, que era del clan de Abiaser. Sí. Gedeón, el hijo de Joab, estaba limpiando el trigo a escondida. Estaba escondido el hombre en el lugar donde se pisaba las uvas para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, mire lo que le dijo el ángel del Señor. ¿Saben ustedes quién es el ángel del Señor? Es Cristo, Jesús mismo. O sea, Jesús mismo fue a hablar con este hombre. El ángel del Señor le dijo, hombre fuerte y valiente. Imagínense, Gedeón escondido, asustado porque venían los madianitas y le iban a quitar el poco trigo que tenía, ¿cierto? Y viene el ángel, lo mira, yo creo que hasta se asustó cuando vio el ángel, y el ángel lo mira y le dice, hombre fuerte y valiente. En realidad, Gedeón era el Tomás del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Mire. Dice, luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joab, que era descendiente de Abiezer. En ese momento, Gedeón, hijo de Joab, estaba limpiando el trigo a escondida de los madianitas, en el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, esta es la versión en lenguaje actual, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo.
Imagínense, Gedeón diciendo... Yo creo que Gedeón miró para atrás, pensó que había detrás de él otro hombre, porque no era él. Y no era él, y dice que Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hacen milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. O sea, este hombre, aparte de ser cobarde, le está echando la culpa a Dios. O sea, Dios, tú eres el culpable, no estás dejando que esta gente nos robe, nos mate. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo, imagínense, Dios mismo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas, además de tu propia fuerza. Cuenta con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios, pero yo creo que tengo que leer más o menos como, pero mi Dios, ¿cómo podría librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de toda mi familia. O sea, como que, Señor, te equivocaste. O sea, y Dios le contestó: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Aleluya. O sea, ¿qué estaba viendo? ¿Qué quería activar el Señor en la vida de Gedeón? Ahí está. La semilla que estaba dentro de él. Dios estaba mirando lo que estaba dentro de él, no lo que estaba afuera. ¿Me entiendes? Entonces, cuando le dijo hombre fuerte y valiente, era porque dentro de él estaba ese hombre fuerte y valiente. Porque Dios lo había enviado desde arriba para que fuera fuerte y valiente. Y lo fue. No voy a leer el relato, pero lo fue. Tomó, ¿cierto? Se fue activado en el propósito que él tenía de salvar a los medianitas y efectivamente lo hizo. Amén. No me voy a detener por tema de tiempo, pero aquí estamos hablando, ¿cierto? Hechos 2. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Amén. Qué tremendo. Ahora entendí por qué andaba medio perdido que estaba leyendo lo del domingo pasado. Y hice unas modificaciones. Después andaba medio perdido con Ahora entendí. Ya. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cierto? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Cierto? Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. ¿Ya? ¿Qué pasó en el aposento alto? ¿Qué Dios quiere que pase hoy día en este lugar? Dios va a activar la semilla. Amén. ¿Saben por qué? O sea, porque ellos, ¿cierto? Quiero aclarar algo. En el Hechos 2 no es que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ya el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Y ahí está. O sea, en Juan 20:21, Jesús entonces le dijo otra vez: pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, dice, ¿cierto? Así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo: recibid al Espíritu Santo. O sea, estos hombres tenían el Espíritu Santo. ¿Amén? Que quiero que entiendan algo. Lo mismo que pasa con nosotros. O sea, tenemos el Espíritu Santo. Desde el momento que, ¿cierto?, hemos permitido que el Señor comience a gobernar nuestra vida, el Espíritu Santo ya está con nosotros. Pero ahora necesitamos que el Espíritu Santo active, como lo hizo, ¿me entiendes? O sea, cuando Jesús sopla el Espíritu Santo sobre la vida de estos hombres, ¿ya? Lo que Jesús estaba haciendo era volver a reconectarlos a ellos con Dios. Acuérdense que en el huerto del Edén fueron desconectados en el propósito original. Cuando Jesús sopla sobre ellos, ¿cierto?, lo vuelve a conectar. Pero necesitaban Hechos 2 para que se activara esa semilla. ¿Me entendieron, no? Y lo vamos a ver, porque si vemos, ¿cierto?, antes de Hechos, ¿cierto?, vemos que estos discípulos, Pedro y todo, ¿cierto?, después de que Jesús soplara, vino, ¿cierto?, a Jesús lo toman detenido, Jesús muere, ellos arrancan, ¿cierto?, andan escondidos, están todos asustados, Pedro vuelve atrás. ¿Se acuerdan toda la historia? Entonces Jesús le dijo, al comenzar el libro de Hechos, ¿cierto?, vayan, esperen en Jerusalén, vayan a tal lugar. Y ellos fueron a esperar ¿cierto?, la promesa de Jesús. O sea, para ellos era necesario estar en ese lugar. Como hoy día, iglesia, es necesario que tú estés en este lugar. Me apuro. Dice, ¿qué hizo el Espíritu Santo en Hechos 2 entonces? Activó el potencial.
la semilla que estaba dentro, ¿cierto?, de ellos. En este caso, hablando de Pedro, ¿cierto?, activó la semilla que estaba dentro de Pedro. Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? El que negó a Jesús, el que dijo, Señor, yo no te voy a negar, y lo negó, ¿se acuerdan? Y se fue, volvió atrás. Jesús tuvo que volver a buscarlo, lo llamó y todo el tema. Pero Pedro aún no había activado sus dones. Necesitaba que sus dones fueran activados. Y ahí, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, ¿me entienden? ¿Me están siguiendo? Se activaron los dones, y vamos a ver algunos dones que yo pude descubrir en Pedro. Y los vamos a ver rapidito. Se activaron los dones, el potencial que estaba dentro de él. Y lo primero que hace, mire, Hechos 2:14. Entonces Pedro, cuando comenzó, vino, ¿cierto?, la llenura del Espíritu Santo, los dones fueron activados, empezaron a hablar en lengua, la gente afuera estaba escuchando que había un alboroto dentro. ¿Y qué está pasando? La gente está gritando, están hablando en lenguas raras. De afuera miraba a la gente, ¿cierto? Estaba media, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Parece que están borrachos, decían algunos, pensaban que se le había pasado las copas a los que estaban adentro. Y Pedro, ¿y sabe qué hace Pedro cuando están todos afuera, una cantidad de gente, porque se juntó mucha gente? Dice, entonces Pedro dio un paso adelante, mire, Pedro, ¿cierto? Y se puso frente a la gente y dice, junto con los otros 11 apóstoles, y gritó a la multitud. Imagínense, ¿se acuerdan el Pedro, el cobarde, el que se arrancó? Pum. Ahora no, imagínense, toda la multitud, era mucha gente, dice que da un paso al frente y grita, ¿me entiende? Ya no dio un paso y dijo, bueno, por favor guarden silencio. No, él gritó, el hombre. Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Y comenzó el hombre. Y ahí se activó el don, ¿cierto? El don de evangelista. Mire. Activó, ¿cierto?, el don de evangelista. Porque en ese momento, bueno, no lo coloqué, pero Hechos 2 dice, escuchen, yo lo voy a leer. Entonces Hechos 2:41. Al terminar ¿cierto?, evangelizó a la gente, dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, imagínense. Pedro se para, activa el don de evangelista y 3,000 almas se convierten al Señor. ¿Se dan cuenta? Se activó el don de lenguas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Todos. Incluso Pedro. Se activó el don de sanidad. ¿Se acuerdan? Pedro y Juan, cuando iban camino, ¿cierto?, al templo, y había un hombre ahí paralítico en la puerta. ¿Se acuerdan del...? Alguien predicó de eso. No me acuerdo quién. La madre. ¿Se acuerdan? Entonces dice, Pedro y Juan lo miraron fijamente, escuchen, y Pedro le dijo, no fue Juan, y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado lo miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Quién fue? Pedrito. Don de sanidad. ¿Me entienden? Seguimos escarbando. Don de hacer milagros. Hay otros dones de sanidad, inclusive hasta la sombra de Pedro. Anoten Hechos 5 del 15 al 16. De sanidad dice, y sacaban los enfermos a la calle poniéndolos en camas y camillas para que, escuchen, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Imagínense, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Otro en sanidad. Y mientras Pedro viajaba por toda aquella región, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, mire, 8 años paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Ahí tenemos 3 don de sanidad. El don de milagro, Hechos 9:36. Ya, no lo voy a leer, pero aquí muere una mujer llamada Tabita, ya, que traducido en griego es Dorca. Ya era una mujer muy rica, era una mujer, ¿cierto?, que ayudaba a la gente, todo, y ella murió.
pero lo lee la parte mejor. El 39 dice, entonces Pedro se levantó, porque supieron que Pedro andaba por ahí, entonces la gente dijo, llamen a Pedro, que Pedro venga. Y Pedro fue, y dice ahí, entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto. Todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ella. Escuchen, versículo 40 de Hechos 9. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Aleluya. Don de milagro. El don de discernimiento de espíritu. ¿Se acuerdan? Cuando Ananías y Zafira dijeron, vamos a vender esto, y ahí hay un don de discernimiento y el Espíritu Santo discernió que no era real lo que ellos estaban diciendo. O sea, vendieron, pero se quedaron con unas moneditas. ¿Ya? ¿Qué les parece, iglesia? ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo? Activa nuestros dones. Póngase de pie, iglesia.